El inicio de las actividades del Año Internacional de Astronomía en San Luis Potosí, actividades realizadas a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El universo para que los descubras, lema que engloba estos festejos que se llevan a cabo a nivel internacional en más de 140 países y que pretende, al igual que los amantes, bajarle las estrellas a la prenda querida. De igual forma, nosotros también pretendemos bajarle las estrellas para que se enamoren de la ciencia a través de la cultura y el arte, que a lo largo del año va a haber diferentes manifestaciones y pueda llegar a sus sentimientos en esta fusión indisoluble que es la ciencia y el arte. En esta ocasión tendremos un ejemplo de lo anterior. Bien, recibimos y presentamos a quienes componen la mesa principal en esta ceremonia. Arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en representación del señor rector, licenciado Mario García Valdés. El doctor Fernando Toro Vázquez, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciada Carla Díaz Stringer, directora de la Cineteca del Estado, en representación del gobernador constitucional del Estado, contador público Marcelo Los Santos Fraga. Hipatia Becerra Quintero, en representación del director general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, presidente de la Sociedad Mexicana de Física y distinguido astrónomo mexicano. Y físico Alejandro Ochoa Cardiel, director de la Facultad de Ciencias, que organiza estas conmemoraciones. Muy bien, vamos a pedirle al arquitecto Manuel Fermín Villarrubio le dé la bienvenida, bueno, a ustedes, y en particular al doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, encargado de la plática inaugural de todos estos festejos, que conmemora la observación por primera vez a través de un telescopio del firmamento en manos de Galileo Galilei, pero no seré yo quien les dé este tipo de explicación, ya se enterarán en la plática. Y quiero comentarles que el señor rector, el señor Mario García Valdés, iba a estar presente, viene ahorita de la ciudad de Matehuala, de Campos Matehuala, y no alcanzó a llegar, pero sin embargo, por mi instituto les envío un saludo y envío una felicitación a la Facultad de Ciencias por el inicio de este año relacionado a la astronomía. Me da mucho gusto dar la bienvenida a la licenciada Carla Díaz Stringer, que viene en representación del gobernador del Estado, a la maestra Hipatia Becerra Quintero, representando al Potosí, al doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, secretario de Investigación y Posgrado, al físico Alejandro Ochoa Cardiel, director de la Facultad de Ciencias, al doctor Refugio Martínez, organizador de este evento, pero sobre todo le agradecemos la presencia del doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, conferencista de esta noche. Él es radioastrónomo de profesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le agradecemos que sea parte de este inicio de la astronomía, del año de la astronomía de San Luis Potosí. Como ustedes saben, la Facultad de Ciencias tiene una serie muy interesante que se llama La Ciencia y el Arte, y dentro de esos eventos que ellos realizan se circunscribe el evento del día de hoy. Para declarar inaugurado este evento, siendo hoy el 12 de febrero del año 2009 y con la representación del señor rector, licenciado Mario García Valdés, declaramos inaugurado este evento denominado Año Internacional de la Astronomía 2009 en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que sea un éxito toda serie de eventos que tiene organizado la Facultad de Ciencias con relación a este año. Muchas gracias y enhorabuena.
Muy bien, sin más preámbulo, iniciamos formalmente nuestras actividades. La fusión de dos corrientes con mucha tradición en nuestro estado, la astronomía, que a lo largo del año se darán cuenta que ha estado muy ligada a este proceso de formación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que este año está festejando los 150 años de creación, y una de las disciplinas que se empezaron a cultivar fue justo la astronomía. Ya se darán cuenta a través de sus catedráticos en el siglo XIX y a través de sus hijos del Instituto Científico y Literario, que cultivaron la astronomía. Para dar nombres un tanto conocidos, tenemos a Valentín Gama, por ejemplo. Bien, la otra tradición es el son arribeño de la zona media y altiplano de San Luis Potosí, que son de los principales difusores de la astronomía desde tiempos muy pasados. Los viejos campesinos, poetas campesinos, llevaban el conocimiento y la difusión de la astronomía en las diferentes rancherías. Pero también no seré yo quien les esté explicando este tipo de corrientes de tradición de son arribeño. Para eso tenemos la grata presencia del doctor Elías Chesani y sus guapangueros de Río Verde, que estará llevando la presentación de este evento. Entonces, vamos a iniciar. Les pediríamos a nuestros invitados de honor, si pueden, si gustan, colocarse aquí en asientos en las sillas de enfrente. Y doctor Chesani, los micrófonos y el espacio es todo suyo. Gracias, muy amables. Sí. Muy amables. Sí. Bueno, hoy es un poco diferente en mi carrera de cuando hemos actuado. Hoy es muy diferente. Voy a hacer la de conductor en décimas, y como no está, bueno, en el orden que uno empieza a la versada, pues tiene uno que pedir disculpas por los apuntes que a veces tiene uno por los nombres y todas esas cosas que son importantes. Entonces, bueno, es un programa en vez del conductor que le va a dar cabida a este gran doctor que pues nos honra con su presencia, don Luis Felipe Rodríguez, que se encuentra en San Luis Potosí, Premio Nacional en Ciencias. Para mí es un honor, doctor, estar con usted y poderle amenizar su charla magistral que va a tener hoy. Y bueno, empezaría porque así fue una opinión de mi querido Flash, como lo conocemos. Entonces empezaríamos así para introducirnos poco a poco a lo que es esta reunión magistral del doctor Rodríguez Jorge. Ya después de la derrota con los Estados Unidos, vengo a quitar los quejidos de esa tristeza que brota y traigo ahorita una nota para inyectar alegría, porque en este lindo día los estamos saludando, y es que estamos celebrando el año de astronomía. Como una gran coincidencia, hoy se cumplen los 200 de nacer y dar cimientos para probar la existencia. Darwin nace con la esencia y en recordar mi obsesión. Aunque a muchos les cuestiono que es preciso analizar, pero no hay ni que dudar que descendemos del mono.
pues ni el más grande y lucido ha podido descifrar, y debemos de encontrar pronto el eslabón perdido. Este es pues una como introducción a lo que es esta reunión de lo que estamos celebrando de los 400 años del descubrimiento del telescopio, y pues tenemos que entrar ya en detalle. Los acordeones no se dejan. En esta tarde encendida de bellas luminiscencias, nuestra Facultad de Ciencias hoy les da la bienvenida. Esperando sea lucida, lo mejor yo les deseo. Por eso sin titubeo los estamos recalcando, porque estamos celebrando a Galilei Galilei. Se cumplieron 400 que el científico italiano le puso al mundo en la mano el telescopio y cimientos, donde bastantes talentos
buscan el eje y el centro, desde el órbita hacia adentro. Se ha abordado el frenesí y hoy mi San Luis Potosí lo recibe en este encuentro. Usurpé a Jaime Maussan porque él era el indicado, pero a mí me han convidado y vengo a exaltar el plan. Por eso vivas, ahí van llegando hasta los confines, porque estrellas querubines iluminan mi oración gracias a la invitación José Refugio Martínez. De la galaxia, agárremele por aquí, eso. De la galaxia ha bajado don Luis Felipe Rodríguez, a quien dedico mis ligues por encontrarse aquí a un lado. Este ilustre preparado hace hoy acto de presencia. Y hoy pido a la concurrencia demos aplausos y mientos y ojalá que estén atentos a su hermosa conferencia.
parte de la biografía de nuestro querido doctor. Vamos a decirle en décimas porque, pues bueno, precisamente se trata de eso. Para abrir, ya que después de esto sigue el doctor y después de su conferencia magistral, nosotros vamos a rellenar un poquito ahí el tiempo y con mucho gusto vamos a improvisar y lo que ustedes quieren que cantemos. Esto tiene que ser de Cartabón porque esto es la biografía. Les damos la biografía de Luis Felipe Rodríguez para que San Luis lo abrigue al estar en este día. Estrella en astronomía y elemento del gran plan. Ustedes ya lo verán que es un hombre muy lucido y Luis Felipe ha nacido en Mérida, Yucatán. En la UNAM se preparó en el año 73, pero su gran brillantez luego se notó. En Harvard se doctoró por esa enorme valía. Y por eso en este día se ve que ha sido impulsor y en México iniciador de la radioastrología. Don Luis Felipe el doctor ha estudiado las estrellas, describiendo las más bellas, su juventud, su valor, el porqué de su fulgor, su evolución y espesores, y dentro de sus labores hay actos extraordinarios, y vio sistemas binarios de rayos X, señores. Más de 280 artículos publicados, científicos y editados, tienen su labor, se cuenta. Mas don Felipe cimienta triunfos en forma numérica. Su carrera estratosférica lo ha convertido en capullo, siendo de México orgullo y en todo Latinoamérica.
a Luis Felipe, el doctor. No, pues qué gusto, qué cátedra nos acaba de dar el doctor Cesani, y yo estoy agradecidísimo con las autoridades de la universidad, con Flash por invitarme y con él por esta presentación que yo creo que nunca jamás se había dado, ¿no? Una cosa que me veo obligado yo a contestar en verso. Le agradezco desde adentro, muy adentro del corazón, a este músico huasteco su amable presentación. Muchas gracias. Me salió así como con sabor a bomba, pero bueno, ni modo, no. Gracias, doctor, qué bonito. Qué bonito. Pues el día de hoy estamos iniciando esta conmemoración del Año Internacional de la Astronomía. ¿Qué es lo que estamos recordando? Pues estamos recordando 400 años, porque fue en 1609 en que el gran astrónomo italiano Galileo Galilei utilizó por primera vez el telescopio para estudiar el cielo. Hasta esa época solamente se había hecho esto a ojo, así nada más, y él con el telescopio pudo ver cosas que nadie había visto antes que él, ¿no? Esto lo convirtió en el científico pues, más eminente de su época, en el astrónomo más conocido, más reconocido, pero sin embargo esta es una historia siguiente sin final feliz, porque por la manera en la que Galileo interpretó, como decimos los científicos, tradujo sus descubrimientos, esto lo llevó a problemas con las autoridades de aquella época, en particular con la Iglesia. Y en 1633, él ya siendo pues un anciano, como vemos en esa figura de 70 años, fue llevado a Roma, donde le pidieron que por favor dejara ya de decir que la Tierra se movía alrededor del Sol, que lo que pasaba es que todo giraba alrededor de la Tierra, como se creía equivocadamente en esa época, y que por favor él ya dejara de decir eso. Lo declararon sospechoso de hereje y lo mandaron a su casa y le pidieron en arresto domiciliario, le pidieron que por favor ya se quedara allí en su casa, cosa que hizo él porque pues ya estaba muy mayor. Siguiente. Y regresó a una parte de Italia que se llama Arcetri, donde vivió sus últimos años con muchos problemas de salud, y aquí lo vemos pues en este dibujo rodeado de sus últimos discípulos, platicándoles a ellos pues lo que él sabía y comunicándoles su conocimiento. Siguiente. Sin embargo, ¿quién fue este Galileo Galilei? ¿Por qué lo recordamos y lo veneramos tanto los científicos de hoy y de todas las épocas? Bueno, pues Galileo nació en Pisa, Italia, ¿verdad? En 1564. Pisa es la famosa ciudad de la torre inclinada, que ya existía y ya estaba inclinada desde la época de Galileo. La torre se había construido ahí por cientos de años antes, ¿no? Interesantemente, otro vínculo entre la astronomía y la música, no solo la cátedra que nos acaba de dar el doctor Cesani, el padre de Galileo, Vincenzo Galilei,
Fue un gran músico, fue el iniciador de lo que ahora conocemos como la ópera, ¿verdad? Una de las formas musicales más lindas. Y su padre le interesaba mucho el sonido de las cuerdas y que si le metía uno más tensión a las cuerdas cambiaba el sonido. Y todo esto parece que motivó a Galileo a luego dedicarse a la física y a la astronomía. O sea, la música fue un motor, un motivador en Galileo del estudio de la física. Siguiente. Ahora, a lo largo de su vida, Galileo fue siempre un tipo muy polémico, ¿no? Siempre le gustaba cuestionar lo que habían dicho los antiguos. Sobre todo en aquella época, si uno decía algo, te decían, mira, ni lo discutas, ya lo dijo Aristóteles, está en los libros de Aristóteles. ¿Quién era ese Aristóteles? Pues un filósofo griego que había vivido muchos siglos antes que Galileo y que había hecho un como compendio, había resumido todo el conocimiento de su época, ¿verdad? Y lo había publicado, lo había escrito, y todo el mundo se basaba por lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía, había dicho una cosa y en su época ya esa era la última palabra. Galileo disfrutó toda su vida de cuestionar y demostrar en muchos casos que las ideas de Aristóteles eran incorrectas. Por ejemplo, siguiente, Aristóteles decía, las cosas más pesadas caen más rápido que las ligeras. Bueno, y aparentemente tenía razón, porque si agarramos una bola de hierro y una hoja de papel y la soltamos, ¿verdad? O un martillo y una pluma, pues en la tierra va a caer primero el martillo que la pluma. Pero Galileo dijo, no, la verdad es que las dos cosas quieren caer a la misma velocidad, pero es el aire que hay en la tierra, la fricción del aire, la que hace que el martillo tenga menos fricción y llegue primero al suelo que la pluma. Pero si esto algún día se pudiera hacer en el vacío perfecto, en un lugar donde no hubiera aire, ya verían ustedes cómo las dos cosas caerían al mismo tiempo. Para demostrar su punto, cuenta la leyenda, porque parece que nunca hizo el experimento, que él se subía a la torre inclinada de Pisa y ahí desde el lado inclinado soltaba dos bolas de metal, una grandota y una chica, como vemos en esa figura, y las dos bolas caían al mismo tiempo y allí habría público viéndolo, y con esto demostraba él que Galileo estaba mal, que la bola de hierro pequeña caía igual que la bola grande y que esto iba, bueno, Galileo estaba en lo correcto y Aristóteles estaba equivocado. En realidad, pues las ideas de Galileo, en ese sentido, él tenía la razón. Y pues muy curioso que cuando los astronautas llegaron a la Luna finalmente, pues hicieron en memoria de Galileo el experimento de soltar un objeto pesado, un martillo metálico y una pluma. Y claro, ahí en la Luna, que no hay atmósfera, que no hay aire, vemos cómo las dos cosas descienden de igual manera. Y aquí les muestro el pequeño video, ¿verdad? Vemos en la superficie de la Luna aquellas naves que llevaban a los astrónomos, y el astronauta está explicando, tiene en su mano derecha un martillo metálico, un martillo como de geólogo, que va a soltar. En la mano izquierda pues tiene una pequeña pluma, como pueden ustedes ver, y está diciendo, bueno, pues vamos a comprobar aquello que dijo Galileo hace 400 años, que los cuerpos caen con la misma velocidad independientemente de su naturaleza, y nos muestra, ¿verdad?, la pluma en su mano izquierda, y finalmente suelta las dos cosas y vemos cómo, pues en efecto, caen al mismo tiempo. O sea, Galileo tenía razón. Si hacemos eso en la Tierra, la pluma tarda en caer, pero no es porque la pluma, porque Aristóteles estuviera bien, es simplemente porque aquí hay aire que le opone resistencia al movimiento de la pluma, y en la Luna no. Siguiente. Galileo le encantaba la física. Primero fue un físico él de todo corazón, como tantos físicos que ha habido en el país, en particular en San Luis Potosí, del pasado, del presente y esperamos del futuro. Y una de las primeras cosas que él descubrió es que las cosas péndulos, en este caso una bonita lámpara que colgaba de la Catedral de Pisa, si el viento la ponía a oscilar, cada oscilación tenía la misma duración que la anterior. O sea que uno podía usar los péndulos para construir relojes. Y de nuevo cuenta la leyenda, como vemos ahí en el centro, que él checó esto tomándose su pulso y vio cómo su pulso, que era más o menos constante, coincidía con el movimiento del péndulo. Y
Y con esto también fue otra aportación que él hizo, muy importante al estudio de la física. Siguiente. En aquella época era todavía más difícil para los físicos ganarse la vida, y él construía unos compases geométricos y militares, les decía, que aquí tenemos una reproducción de uno de ellos, y se los vendía a la gente. Estos compases servían para que los cañoneros en aquella época, ¿no? Cuando había batallas, tenían que calcular el ángulo de inclinación del cañón, y con el compás geométrico y militar de Galileo esto se hacía muy rápido, y Galileo los vendía, y además por una módica suma te daba un curso de cómo utilizarlos, ¿no? O sea, eran épocas pues, muy difíciles para los científicos. Galileo se pasó los primeros años de su vida en la física, pero lo que cambió su vida fue algo que ocurrió cuando él era ya un hombre de unos 40 años, que en aquella época era un hombre pues ya maduro, ¿verdad?, de una cierta edad. Y es que en esa edad, cuando Galileo probablemente se veía ya como en esta imagen un hombre maduro, no un chamaco ni un anciano, un hombre maduro, cuenta él cómo llegó a sus oídos el rumor de que un cierto holandés, había construido un aparato maravilloso. Era un tubo que si se lo ponía uno en un ojo, veía uno las cosas mucho más grandes que en la realidad. Claro, Galileo nos estaba hablando pues del telescopio, que lo había descubierto, no lo descubrió Galileo, lo descubrió un científico, un óptico holandés, y la noticia corrió como un reguero de pólvora, que era posible, combinando dos lentes y un tubo, construir una cosa que hacía que las cosas se vieran más cerca. Claro, hubo gente que lo construyó o compró uno con distintos propósitos, ¿no? Unos lo utilizaban para la guerra, para ver bien qué tenía el enemigo, quizá otros lo usaban para espiar a la vecina, no sabemos, ¿no? Pero a Galileo la genialidad sencilla que puede uno tener, él dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo con este telescopio observo los astros, observo el cielo? Una idea totalmente simple, sencilla, no ingenua. Entonces él, que tenía muy buenas relaciones con gente, con artesanos de la zona de Italia, ¿verdad?, con aquellos vidrieros de Murano, pues les dijo, quiero que me construyan unos lentes así, consiguió un tubo y empezó a construir sus propios telescopios. Construyó un primer telescopio rudimentario que le daba un aumento, como se dice, de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro este telescopio, veo al señor ahí que está en la puerta, 3 veces más grande de lo que es, veo bien grandote, y le puedo ver, digamos, su cara mejor, o puedo ver si tiene barba, o su fisonomía mucho mejor que a simple vista. Entonces él empezó a construir estos telescopios y a observar el cielo, a observar los distintos astros. Hasta aquella época, increíblemente, todas las observaciones se habían hecho a simple vista, en particular la de los antiguos mexicanos, ¿no? Los mayas, los teotihuacanos, las distintas culturas mexicanas también habían hecho observaciones usando pues compases y usando como transportadores, pero nadie había usado lentes para amplificar las imágenes. Galileo fue el primero que lo hizo de manera sistemática, día a día siguiente. Pues él construyó su primer telescopio en base a lo que había escuchado. Le contaron que 2 lentes, y él lo hizo. Y aquí tenemos un dibujo que combina pues una imagen de cómo probablemente era Galileo en esa época, y 2 de los telescopios que él construyó, réplicas de lo que él construyó. No se conformó con construir un primer telescopio, lo fue mejorando y cada vez haciendo mejor, hasta que sus últimos telescopios tenían ya un aumento de 30. Algo muy apreciable, quiere decir que yo vería, no sé, la tienda de enfrente 30 veces más grande, podría yo ver los letreros que tienen las cosas, podría yo hacer cosas realmente impresionantes. Pues Galileo con estos telescopios comenzó a estudiar los astros y a encontrar cosas que iban contra las creencias, contra el sentido que había en su época. Por ejemplo, Aristóteles, su archienemigo, aun cuando vivieron siglos aparte, había dicho, la luna es una esfera perfecta, es lisa, como vamos a decir, como una bola de billar. ¿Qué pasa? Galileo toma el telescopio y ve que no es cierto. La luna tiene cráteres, tiene montañas, tiene irregularidades. Y aquí Galileo utiliza otra de sus habilidades. Era un hombre muy versátil, muy hábil, dibujaba muy bien.
no había fotografía en aquella época, ¿verdad? ¿Qué hace? Hace un dibujo de la luna medio iluminada y vemos como en la zona entre la sombra y la luz vemos cráteres, vemos montañas, vemos de todo. Entonces él dijo, no, esto de que la luna es una esfera perfecta no es cierto, se parece a la Tierra, tiene valles, tiene montañas, es un objeto imperfecto. Antes la gente pensaba que todo lo que estaba allá afuera en el espacio era perfecto, eran esferas perfectas, y él lo empezó a cuestionar. Siguiente. Otra cosa que inauguró o fue muy importante en la vida de Galileo es que él empezó a reportar todo esto por escrito. Y eso es muy importante en el científico contemporáneo, hay que reportar las cosas por escrito para que le quede a uno pues, la prioridad del descubrimiento. Y él, muchos de los descubrimientos que hizo en 1609, 1610, hace 400 años, los escribió en un libro que le llamó El Mensajero Sideral, el Mensajero de las Estrellas, donde reportó estos dibujos y reportó su descripción detallada, moderna, en términos muy científicos de las cosas que veía. Pero él seguía pues mejorando sus instrumentos. Siguiente. Así, por ejemplo, veía que grupos de estrellas, por ejemplo, las famosas Pléyades, ¿no? Las 7 hermanitas, como se les dice, si las veía con el telescopio no eran 7 hermanitas, eran como 50 hermanitas. Hay un montón de estrellas ahí. Siguiente. Y podemos ver en una fotografía moderna cómo, además de las estrellas que ve el ojo, hay muchas otras estrellas más. Siguiente. Pero la observación que él iba a ganar fama imperecedera, pero que lo iba a meter en líos, fue la observación de uno de los planetas de nuestro sistema solar, el famoso Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Él observó, para su sorpresa, cuando apuntó hacia Júpiter, y aquí vemos los dibujos de Galileo en el libro El Mensajero Sideral. Entonces vemos cómo arriba a la izquierda muestra una bolita que es Júpiter, y a sus lados, hacia el oriente de un lado al izquierdo y el occidente del derecho, vemos que hay 3 puntitos más, 3 asteriscos. Bueno, él vio y dijo, ¿qué está pasando? ¿Júpiter tiene estrellas o qué? ¿No? A los pocos días observó y nada más se veían 2 en la siguiente imagen. Días después otra vez 3. Si nos pasamos al lado derecho del libro, en la parte superior, vemos 4. Entonces él dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿No? Entonces empezó a razonar y dijo, bueno, a lo mejor lo que pasa es que Júpiter, como la Tierra, tiene lunas, no una luna sola como las que tenemos nosotros, sino tiene 4 lunas. Y esas lunas están dando vueltas a Júpiter, y es lo que estoy viendo, día con día va cambiando la apariencia, ¿no? Se mueven esas como estrellas que les decía él, que no eran estrellas, eran las 4 lunas más brillantes de Júpiter, que hasta la fecha se les conoce como las lunas galileanas, porque las descubrió Galileo. Y en esta animación pues vemos una fotografía, ahí está Júpiter, el gigante, ¿verdad? Y vemos cómo tiene esos puntitos de luz, aquí nada más vemos 2 de sus lunas, y esto fue lo que observó a través de las noches Galileo. Y lo reportó. Siguiente. Bueno, esto lo llevó a cuestionar otro concepto todavía más grave y fue la raíz de su conflicto con la Iglesia. En esa época decían, la Tierra es el centro de todo, todo gira alrededor de la Tierra, y a este universo se le conoce como el universo geocéntrico, geo por tierra, céntrico por centro, y aquí hay un dibujo de cómo se creía. En el centro, no sé si alcanzan a ver, está la Tierra con sus ríos, sus montañas, agua, la gente, luego está la Luna, Mercurio, Venus, todo en latín, el Sol se suponía que le daba la vuelta a la Tierra. Entonces él dijo, momento, no, esto no es cierto del todo, porque al menos yo ya sé que Júpiter, el gran planeta, tiene cosas que giran alrededor de él, entonces no es cierto que todo gira alrededor de la Tierra, al menos Júpiter tiene lunas que giran alrededor del propio Júpiter. Entonces esto realmente iba contra todo lo que la gente pensaba en esa época. Les digo, nosotros sentimos que la Tierra no se mueve, que el Sol sale, se vuelve a meter. Entonces uno pues siente que la Tierra es el centro del universo, pero pues esto no era correcto. Y Galileo lo empezó a cuestionar y un poquito a dar a conocer, ya en sus clases y en sus pláticas hacia el público, a decir que bueno, quizá no era cierto que la Tierra era el centro de todo, quizá habría otro modelo mejor. Siguiente. Y este modelo, de hecho, se había ya propuesto décadas antes de Galileo por otro gran científico, Nicolás Copérnico,
que él había hecho estudios y había dicho, bueno, la verdad es que, siguiente por favor, todo es más fácil si vemos que ponemos en el centro de nuestro sistema de planetas al Sol. Por eso el universo heliocéntrico, helio-sol céntrico en el centro. Y aquí vemos el dibujo del mismo Copérnico, que está en el centro, pues lo podemos ver, Sol dice ahí, ¿verdad? Y alrededor Mercurio, Venus, luego en una órbita exterior la Tierra con su luna, Marte, Júpiter, Saturno, los planetas que se conocían en esa época, y más afuera, pues las llamadas estrellas, lejanas estrellas fijas. Entonces él empezó a decir, bueno, a lo mejor tiene razón Copérnico, y esto naturalmente a la Iglesia no le gustaba, porque la Iglesia había manejado siempre que la Tierra era el centro del universo, y el hecho que degradaran a la Tierra y la pusieran como un planeta más, le quitaba lo especial a la Tierra y nos quitaba lo especial a los seres humanos, ¿no? Entonces, todo esto tenía implicaciones religiosas y políticas muy profundas que no sé si Galileo no vio o simplemente era muy atrevido, y él siguió diciendo que él pensaba que a lo mejor el Sol era el centro y los planetas, incluidos la Tierra, le daban vuelta. Siguiente. Otra observación que él hizo muy importante fue del planeta Venus. Venus es un planeta que está más cerca al Sol que la Tierra, y él se dio cuenta que Venus mostraba fases. Cuando muestro nuestra figura, muchas veces la gente dice, es la Luna. No, es Venus. Venus muestra las mismas fases como la Luna. De hecho, él se lo dio a conocer al mundo en una frase ahí críptica en la que decía, Cintia, que era el nombre mítico de la Luna, ¿no? Es imitada por la madre de los amantes, Venus. O sea, Venus imita a la Luna. Venus muestra como la Luna fases. A veces está llena, a veces está en cuarto creciente, en cuarto menguante. Y la interpretación de esta observación siguiente era de nuevo la siguiente. Fíjense, los dos modelos en disputa. Del lado izquierdo, el modelo geocéntrico, en el que la Tierra era el centro de todo, el Sol estaba más lejos y Venus se movía entre el Sol y la Tierra dando vueltas. Entonces, nunca veríamos completamente iluminado a Venus, su cara. ¿Por qué? Porque siempre estaba entre nosotros y el Sol. Sin embargo, lo que vio Galileo es lo que tenemos en el lado derecho, que es que si ponemos al Sol en el centro y Venus le da la vuelta y pasa por detrás del Sol, vamos a ver a Venus con su cara completamente iluminada por el Sol. Y él de ahí también concluyó que el modelo correcto era el heliocéntrico. Y empezó a decir, Copérnico está bien, no es cierto que la Tierra es el centro del universo, es el Sol del universo conocido entonces. Y esto pues le empezó a ganar fama, pero también a granjear problemas con la gente. Siguiente. Entonces él se dedicó pues a dar clases, a divulgar esto, a escribirlo en distintos textos, en distintos libros. Aquí se supone que en Venecia, uno de los lugares donde él pasó, pues juntaba gente en las plazas y con un telescopio pues les mostraba, a ver, vean la Luna, vean cómo tiene cráteres, vean cómo tiene montañas, vean cómo Saturno tiene anillos. Descubrió también que Saturno tiene, ¿verdad?, el planeta Saturno, anillos a su alrededor. Descubrió las cosas básicas importantes de nuestro sistema solar, pero todo esto pues lo fue poniendo las cosas tensas con la Iglesia sobre todo. Sin embargo, algo que hizo hacerse todavía más atrevido a Galileo fue que él, entre los cardenales, había un cardenal que se llamaba Maffeo Barberini, que era admirador de Galileo. Galileo era su ídolo. Maffeo Barberini, así como el doctor Cesani me escribió poemas, Barberini le escribió un poema a Galileo, ¿no? Y lo admiraba. Entonces muere el antiguo papa, siguiente, ¿y qué ocurre? Que Maffeo Barberini es nombrado papa y escoge como nombre Urbano VIII. Entonces Galileo ha de haber dicho, ya la hice, ¿no? Pues el papa es mi cuate, ya, ¿qué me va a parar, no? Y entonces se puso ya a exponer estas ideas de que era el Sol el que estaba en el centro del sistema solar de manera muy fuerte. Pero una cosa es ser cardenal y otra cosa es ser papa, ¿no? Podemos ver cómo en su faceta de cardenal, pues Maffeo está muy contento ahí, era un intelectual, un hombre buena onda, tranquilo, y ya del lado derecho como papa ya lo vemos medio acabado ahí con la mirada cansada, ¿no? Porque entonces este papa tuvo finalmente que ponerle un freno a Galileo, al que tanto quería y al que tanto admiraba. Siguiente.
Y la gota que derramó el vaso fue que en 1632, veintitantos años después de sus descubrimientos más importantes astronómicos, Galileo publicó un libro también que hizo época, que se llama Diálogo sobre los sistemas del mundo, en el que discute el sistema geocéntrico, con la Tierra al centro, y el sistema heliocéntrico de Copérnico. Y ahí francamente era un hombre muy inteligente, pero la regó. Uno de sus 3 personajes que están representados allá llevaba el nombre de Simplicio, porque era como el bobo de la historia, ¿no? Y ese Simplicio utilizaba frases o utilizaba conceptos del Papa Urbano VIII. Entonces, cuando Urbano VIII se enteró de esto, le dijo, ¿saben qué? Me traen a Galileo aquí. Y en 1633 lo llevaron a Roma y ahí le dijeron, ¿sabes qué? Esto tiene que parar, el Papa Urbano está muy molesto, tienes que parar tienes que renunciar a la creencia de que el Sol está en el centro del sistema heliocéntrico. Y entonces tuvo él que, ¿verdad? Ahí, pues frente a un grupo de personajes, ahí decir, yo, Galileo Galilei, hijo de Vincenzo Galilei, renuncio, abjuro a mis creencias de que el Sol está que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y realmente lo que creo es que la Tierra está fija, como todos dicen, y que entonces lo obligaron a abjurar, pero él sabía en el fondo que ya en sus libros había ya dejado la semilla, había dejado la evidencia de que muchas cosas que él había descubierto, innumerables maravillas, como él dijo en el Mensajero Sideral, y que a la larga la posteridad le iba a reconocer este mérito. Siguiente. Pues para terminar, aquí tenemos una estatua de Galileo Galilei. Ahora todos lo reconocemos, todos lo vemos como uno de los iniciadores de la ciencia moderna. Fue un hombre de grandes virtudes, también de grandes defectos, era muy polémico, muy soberbio, no le daba crédito a muchos de sus científicos de su época. En 1992 el Papa Juan Pablo II, muy conocido de nosotros porque vino en muchas ocasiones a México, pues reconoció que el trato que se le había dado por el Santo Oficio a Galileo no era correcto y que Galileo tenía razón y que es el Sol el que está en el centro del sistema solar. O sea que tuvo esa reivindicación Galileo, y hoy pues que estamos recordando sus aportaciones a la astronomía y cómo sus descubrimientos cambiaron no solo la visión del universo, la visión de nosotros. De ser unos seres privilegiados en el centro del universo, pasamos a ser seres en un planeta más, en un sistema solar más. Y si eso nos bajó pues en la escala que teníamos de nosotros mismos, pues ni modos, porque esa parece ser la verdad, y tenemos que los científicos pues propagar la verdad. Muchísimas gracias por su atención. Bien, a la audiencia yo les pido, con suma amabilidad, por si algo no se supo, tengan a bien preguntar. El doctor contestará claramente, lo aseguro, con conocimiento profundo, sus dudas aclarará. Solo un favor les pido, no vayan a exagerar. ¿Dónde? Memo. Yo lo que quiero preguntar o decir es lo siguiente. Hace aproximadamente como unos 19 días apareció en internet una noticia aclarando que el telescopio no había sido inventado por ningún holandés, sino que simplemente el holandés al que se atribuye el invento lo patentó, pero que hay evidencia que está en la Universidad de Barcelona, donde un catalán inventó un año antes el telescopio con el diseño mismo que utilizaba Galileo. A mí me habían dicho que era un gallego, no un catalán, no. Ese es cierto, puede ser cierto. Hay en la historia, por ejemplo, en la Torre de Alejandría, aquella torre que era de las maravillas del mundo antiguo,
decían que había un instrumento que dejaba ver los barcos que venían. Entonces es cierto lo que dice el doctor Marx. Estos descubrimientos no siempre, queda la historia pero este fue el hombre que lo patentó, el hombre que lo publicitó, y muchas veces va el mérito a esas personas. Y sí es cierto, los catalanes tienen todo un movimiento para demostrar que hubo un científico anterior, y la gente medio le sabía que si ponías lentes veías cosas, ¿no? Pero como este hombre lo patentó y fue el que de algún modo le dio publicidad, va el crédito a él. Por ejemplo, las manchas solares, se le dice que fue Galileo, y no es cierto, hubo gente antes que Galileo, pero Galileo lo documentó, lo escribió bien, ¿no? Pero es cierto eso, ¿no? ¿A quién va el mérito? Por eso hay que publicar, ¿no? Y hay que dar a conocer los conocimientos. Una pregunta más para dar paso al remate que hará el doctor Chesani. Perdón, el doctor. Y al final, la Facultad de Ciencias ofrece un brindis, se les avisa para la fiesta continua. En una pregunta más, después pueden hablar con el doctor, bueno, hasta donde él pueda. No hay... Sí, muy buena observación, iban cambiando y además cambiaba el tamaño de Venus. ¿Por qué? Porque Venus al darle la vuelta al Sol se nos acerca mucho y luego da la vuelta y se aleja, y es cuando se aleja que vemos llena la cara, que es cuando está del otro lado del Sol, ¿no? Entonces él cuando vio esto dijo, eso de que está Venus siempre entre nosotros y el Sol no es lo correcto, ¿no? Y entonces reinterpretó las cosas y se dio cuenta que el modelo de Copérnico explicaba mejor estas cosas. La prueba final de que la Tierra gira alrededor del Sol, ya una cosa que se llama el paralaje, ocurrió 200 años después. O sea, todavía para demostrarlo tuvo que haber otra observación muchos años después por otro astrónomo. Muy bien, pues agradecemos a Luis Felipe Rodríguez esta charla inaugural y queremos entregarle una hermosa trabajo artesanal de madera de un emblema potosino, muy potosino, relleno de otro exquisito tradición potosina como son los chocolates Constanzo. Doctor, muchas gracias. Con ustedes el doctor Chesani y sus guapangueros de Río Verde. Felicito a los doctores que también saben trovar. Aplausos hay que brindar, nos llenaron de fulgores. Y por eso, espectadores, al estar gustoso aquí, en medio del frenesí un saludo les predico y a todos yo les dedico este hermoso popurrí. This is
presentar a mis compañeros Nicasio López, Rogelio Hernández, mis violinistas de muchos años, mi hijo Omar, mi esposa Hilda María y su servidor Elías Chezani. Vámonos a improvisar. Aquí nos trajeron tus papeles, ahora sí no los vamos a leer como las otras, muy mal leídas, pero sí quiero que alguien me diga, doctor, no le entiendo la letra. Venga, mi doctor, usted me va a decir los nombres y le vamos a cantar. Son nombres que están aquí, que son de la mesa directiva y que estuvieron aquí. Manuel, ¿qué? Fermín.
aplausos les pido para esta muy linda gente. Espero a los bailadores que vengan a zapatear y que vengan a invitar a damas también, señores, que revivan los fulgores al estar gustoso aquí y en medio del frenesí. Mis vivas por ahí les van, aplausos a Yucatán y mi San Luis Potosí.
Bueno, San Luis Potosí, aparte de tantos astros bellos, de estrellas, de luminiscencias, también tiene San Luis Potosí dentro de su cielo una tradición que arraiga mucho en la cuestión ancestral, y nuestros viejos campesinos en nuestra zona media tienen un gran lugar ganado. El viejo dura 12 horas bailando en los tablados, en las topadas, donde estamos allí enfrascados uno con otro, guerrero, trovador. Entonces, este es un número dedicado a los viejos, que en nuestro San Luis Potosí es la parte vital de preservar la tradición del huapango arribeño. Esto lo quiero dedicar con mucho cariño a ellos que están en las sierras, en los ranchos, y que siguen acervando la tradición y conservando nuestra esencia en los sones. Vamos. San Luis Potosí, mi tierra, cuenta con un ser vital que es base fundamental donde el huapango se aferra. En los montes y en la sierra, ellos dan la distinción. Con la experiencia y su don de alegrías hacen derroche y bailan toda la noche. La poesía balona el sol. Quisieron los jovencitos aguantar horas y horas, ancianitas bailadoras, los hombres tan machitos, allá andan bien derechitos, demostrando pantalones, y les inyectan sus sones, mineral y vitamina, y en la sierra potosina nomás vuelan los bastones. ¡Aplauso a estos viejecitos! Que vienen con el doctor a demostrar lo mejor, que bailando son peritos. En los ranchos son los mitos de una mística energía. Con dinamismo diría, bordan su cielo de encaje, y por eso este homenaje es para el viejo este día. Muchos pasan ya de 80 y es histórica su edad, y tienen vitalidad y en gustar se fundamenta. Aunque el tiempo trota y cuenta, de ellos brota ese fulgor y revive el espesor de sus genes ancestrales, porque emergen a raudales sus vetas para el folclor.
sostiene a 7 viejas. En cambio doña Juanita es de terruño jarocho, y aunque la vean seriecita, mantiene uno de 18. En el viejo hay carne magra, tomando se descompone, nomás se arrequinta un Viagra y hasta tirantes les pone. Este viejito es campeón y a las damas del combate ya se quedó hasta pelón por darle duro al petate. Nos vamos casi a despedir mientras ellos se vienen, mientras se cambian. Vamos a tocar un son huasteco, cacho. Van a cambiarse y nos vamos a tener con un número. Yo sé que están cansados y que pues tienen que descansar. Nosotros venimos a escuchar a mi querido doctor don Felipe Rodríguez Jorge. Y bueno, yo soy un complemento, pero bueno, yo creo que vamos a cantar un son huasteco y nos vamos a retirar con algo que enaltece lo que es el orgullo de los artesanos potosinos, que es parte de la identidad nacional de los mexicanos, el rebozo. Entonces nos vamos a cantar esto mientras se cambian ellos. No es el objetivo decirles, pero si alguna gente quiere discos de nosotros, hemos grabado 24 y estarán por allí, desde luego, a la venta si alguna gente quiere discos de
Chesani, los guapangueros. Vámonos por este son huasteco y terminaríamos con un doctor. Sale. ¿Ya?
Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias al doctor José Refugio Martínez, a mi querido doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, que viene de conferencista. Y gracias a todos los físicos de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a toda la gente hermosa. Con esto agradecemos infinitamente que hayan venido a escuchar estas palabras tan reconfortantes de nuestro doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge. Agradecemos la invitación de nuevo y les dejamos esto que es parte de la identidad de los potosinos, el rebozo de Santa María. De hilado preñado en sol, que funges como arrebelde tu casta campesina, que tu mujer heroína lo lleva con alborozo, que encuta el gusto y sollozo y le da la gallardía, nacido en Santa María, nuestro primor del rebozo. Matizado en mil fulgores, como raíz de las flores de aquel que al mundo ha venido, cuna del ser más querido del vaivén que yo viví, de azules de carmesí, de noches y amanecer, que adornan a la mujer de mi San Luis Potosí. Siempre vigente en la moda, que con belleza la rosa en el cráneo se acomoda. Siempre vigente en la voz, su presencia la engalana, porque una mano muy sana la ha convertido en capullo, siendo rebozo el orgullo de mi raza mexicana. Para engalanar la caja o para sanar la herida, porque su trama vertida lleva raíz de este suelo, porque él es ala de vuelo de belleza singular, y puede hasta acompañar a la que se va hasta el cielo.
y transformado en vestido, haces flor de una mujer.